solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida una vez más a Fouetté, esta emisión de Opus 94 que nos permite ver la música y escuchar la danza. Hoy vamos a celebrar tardíamente el Día Internacional de la Danza, que se celebra cada año el 29 de abril, y esta fecha fue fijada a partir de 1982 por la UNESCO para dedicarle una celebración especial a esta disciplina artística y a todas las implicaciones educativas, sociales y culturales que la danza puede conllevar en el mundo. No es casual que sea esta fecha, ya que este mismo día, 29 de abril, pero de 1727, nació en París Jean-Georges Noverre, que fue un bailarín, coreógrafo, maestro de ballet, director de ballet y teórico de la danza. Noverre compuso más de 150 coreografías que no se representan prácticamente desde hace 200 años. Sin embargo, su nombre sigue siendo uno de los más significativos en la historia del ballet. Por ahí hay una compañía de danza francesa, Levantaille, ha empezado como a rescatar fragmentos de la obra de Noverre, pero su obra no se baila prácticamente desde que él la creara. Jean-Georges Noverre fue un reformador radical que rechazó el papel tradicional del ballet como diversión decorativa en las óperas, que era la costumbre de su época. En cambio, percibió la posibilidad de representar en él acciones dramáticas, describir pasiones, narraciones lógicas, pues más parecidas a lo que se hacía en una obra de teatro. La danza, según Noverre, debería ser más que técnica y virtuosa, es decir, él ponderaba más la danza de acción expresiva sobre la danza de ejecución. También proclamó que los coreógrafos deberían revelar la naturalidad y conmover al espectador por medio de la pantomima respaldada por un juego teatral. No en balde, pues ante todas estas reformas y conceptos tan innovadores que hizo en su momento, pues a Jean-Georges Noverre prácticamente se le llama el padre del ballet moderno, ¿no? Es el padre del ballet como lo conocemos hasta ahora. Si bien su obra no se representa, todos estos conceptos permearon en sus discípulos, que a la vez fueron permeando y evolucionando hasta llegar a nuestros días. Los estudios de danza de Noverre comenzaron con Marcel y Louis Dupré, que eran pues como las grandes estrellas de la danza en Francia. Hizo su debut en el Teatro de la Ópera Cómica de París en 1743. Ahí, en 1754, estrenó sus ballets Las Fiestas Chinas y La Fuente de Juvencia. Al año siguiente viaja a Londres por invitación del célebre actor David Garrick, que era todo un maestro en el arte de la pantomima, para reponer en esa ciudad las fiestas chinas en el Teatro Drury Lane. Noverre regresa a Francia y fue por ese tiempo que en Lyon, la ciudad de Lyon, redacta su famoso tratado Cartas sobre la danza y los ballets, que fue publicado en Stuttgart en 1760, dedicado a su vez a su benefactor, el duque Charles Eugène de Württemberg. Esa tesis, las cartas sobre la danza y los ballets, es sin duda una de las más influyentes jamás escritas. En esta publicación, Noverre sustenta su filosofía de que la danza, al igual que la pintura, debe estar basada en la naturaleza. Este escrito es fundamental para comprender la evolución que tuvo la danza clásica hasta nuestros días. Además de que pues, sus recomendaciones siguen siendo de una gran actualidad. Por otro lado, sus teorías han sido siempre un apoyo fundamental a la danza teatral para permitirle llegar a un público más amplio, principalmente en esa época, no era hacia la burguesía en ascenso y a las capas menos favorecidas, que lograran acercarse e identificarse sobre todo con los temas y con la manera en la que estos se presentaban. Esta afirmación la usaba como una contraposición a lo que en su época, en su opinión, constituía una degeneración del ballet como arte. Al haberse convertido en pues una especie de juegos de artificio propios para contentar el ocio cortesano, siendo los pasos de ballet meras formas sin contenido. Se ejecutaban pues saltos y giros como muy aparatosos, muy acrobáticos, pero se había perdido pues como el concepto, ¿no? O una intención de conmover o de reflejar emociones.
Además de sus famosas cartas sobre la danza y el ballet, Noverre también escribió un manuscrito, que no está fechado, que se llama Teoría y Práctica de la Danza en General, de la composición de ballet, de la música, del vestuario y de las decoraciones que le son propias. Porque Noverre no solo quería reformar la manera de bailar o el contenido dramático de los ballets, sino también quería hacer una gran reforma alrededor de todos los elementos involucrados en una producción dancística. Noverre, pues, a pesar de este carácter revolucionario, hacía mucho cuidado en la manera en la que expresaba sus críticas respecto de la danza de su tiempo. Pero, a pesar de esto, las dirige particularmente a la situación que imperaba en ese momento en la Ópera de París, que era un verdadero caos. Cuestiona, para empezar, la organización hierática del ballet, manera de nombrar estrellas y figuras principales hasta llegar al cuerpo de baile, que generalmente pues eran como las personas menos favorecidas. Rechaza además el empleo de las máscaras, que él decía que disimulaba las afecciones del alma. Propone un vestuario más verídico, más ligero y más adaptado para la danza, porque, bueno, recordemos que todavía en esta época prácticamente no había una diferencia entre el vestuario del diario, el vestuario de la gente, aunque fuera de fiesta, con el vestuario escénico. Es decir, pues se usaban vestidos con armazones de metal enormes, con varias capas de telas muy pesadas, y prácticamente imposible moverse, las grandes pelucas y estas máscaras. También, respecto de estas modificaciones y reformas, dice que el bailarín debe de poseer una cultura general y amplia, cosa que sigue siendo totalmente válida y necesaria, que incluya el estudio de la poesía, de la historia, de la pintura, de la música y de la anatomía. Y así es como de todas estas recomendaciones que hace Noverre, que empieza a gestarse el surgimiento del ballet romántico. Que bueno, eso ya es tema de otro programa, pero pues en breve, Jean Doberval, que fue el creador de la Fille Malgardée, de la hija malcriada, fue discípulo de Noverre, y se considera que esta Fille Malgardée es el primer ballet que le abre el camino al romántico. Y Doberval, a pesar de que al final no tenía como muy buena relación con su maestro, sí supo asimilar estas nuevas intenciones y plasmarlas en su obra. En la ciudad de Stuttgart, con la protección de su mecenas el duque, Jean-Georges Noverre puso en práctica sus propias teorías sobre el ballet de acción. Ahí creó algunas de sus más importantes obras, 8 en total, y eran tan grandiosas que el mismísimo dios de la danza de Franke, el francés Gaëtan Vestris, después de haber ido a Stuttgart a las representaciones, regresó a París proclamando el genio de Noverre. 2 poetas italianos con los ojos bañados en lágrimas alguna vez dijeron de él: actualmente es usted el Shakespeare del arte del ballet. La danza, decía Noverre, tenía que contar una historia, no con la ayuda de palabras o arias o declamaciones, sino por sí mismas, con el movimiento solo. Y por historia no solo se refería a cuentos cómicos o interludios ligeros y entretenidos. Él quería hacer ballets oscuros y serios acerca del incesto, del asesinato y la traición. Y de hecho más tarde hasta haría ballet sobre los temas de Jasón y Medea, sobre las muertes de Hércules y Agamenón, y acerca de Alceste, de Ifigenia, etcétera, de las tragedias griegas, ¿no? Las va a hacer ballet. Después de Stuttgart, su siguiente destino va a ser Milán, y ahí pues le esperaban feroces ataques del maestro de ballet y compositor italiano Gasparo Androlini, que le acusó en un debate público de haber plagiado sus ideas sobre el ballet de acción. Y esto también pues sería interesante como ver el panorama en otro programa, ¿no? De también lo que había hecho Androlini por su lado. En 1776, para su suerte, en la cumbre de su gloria, es llamado por su exdiscípula, austríaca y vieja amiga, María Antonieta, que ya se había convertido desde 2 años antes en la flamante reina de Francia, para asumir como maestro de ballet de la Academia Real de Música, lo que es, digamos, la Ópera de París. Ahí, pues, no muy diferente a la situación en Milán, lo aguardaba un teatro convulsionado por intrigas, por renuncias, por huelgas y por escándalos que se sucedían día a día. Esta nominación como director de la danza de la Academia Real de Música se da en un contexto tenso. Además de las dificultades financieras de la ópera, Noverre tuvo que enfrentar la hostilidad de los bailarines, en particular de Maximilien Gardel
y Jean Doberval, quienes ambos pues habían pensado que podían aspirar al puesto de maître de ballet, de director de la danza. Durante los 5 años que pasó ahí en París, Noverre montó 7 ballets pantomima que son esencialmente remontajes. Y después de 5 años, se vio obligado a renunciar, mucho por las presiones de Gardel, de Doberval e incluso de las bailarinas estrellas de ese momento, Marie-Madeleine Guimard, las hermanas Gosselin. En fin, no fue bien recibido, no pudo contener como toda esta grillas y rencillas y se fue. Pero bueno, entre estos 7 ballets pantomima que remontó esencialmente ahí en la Ópera de París, hay uno que vamos a escuchar esta noche, al que vamos a dedicar más profundamente el programa, y se llama Les Petits Riens, es decir, Las Pequeñas Naderías, que se presentó por primera vez el 11 de junio de 1778, pero como era la costumbre, al finalizar la ópera de Niccolò Piccini, que se estrenaba ese día, Las Gemelas Falsas. Para esta obra, Noverre retrabajó la trama de una de sus 7 piezas creadas en Viena en 1768 con música de Franz Aspelmayer que se llamaba Die Bagatelle, Le Bagatelle, que toma entonces el nombre de Las Pequeñas Naderías. Al final, esta obra acabó siendo su única colaboración con Mozart y además fue la única y exclusiva pieza del compositor completamente destinada al ballet. Y es que si bien en Viena esta obra tenía música de Aspelmayer, que es lo que se sabe porque tampoco hay mucha certeza, esta colaboración con Mozart fue pues la que permaneció y la que logró darle su vida más interesante en París. Y vamos a empezar a escuchar esta música de las naderías, que pues, estará siempre este debate entre si Mozart compuso qué partes y el otro compositor desconocido, aparentemente las otras, pero lo que es indiscutible es que sí se puede reconocer pues muy bien el sonido de Wolfgang Amadeus Mozart en esto. Vamos a escuchar entonces los 2 primeros movimientos de estas pequeñas naderías de Les Petits Riens, que son la obertura y el agité, en la interpretación de la Sinfónica Nova Scotia, dirigida por Georg Tinter.